En el episodio anterior, el aire en la promesa había quedado impregnado de una inquietud que ningún amanecer lograba disipar. Catalina, agotada por semanas de desconfianza y decisiones difíciles, había confiado su carta al detective a través de Leocadia, sin imaginar que esa simple entrega abriría una nueva grieta entre las casas de Luján y Figueroa. Cuando Adriano descubrió que la misiva había desaparecido, su rostro se tornó de un gris que delataba algo más que preocupación. Era el miedo a que un secreto cuidadosamente sellado saliera a la luz en el peor momento posible. Curro, por su parte, había atravesado el mayor dilema de su vida: amar y mentir al mismo tiempo. Su propuesta a Ángela, casarse con Beltrán para evitar el enlace con el capitán, había nacido de la manipulación de Leocadia, pero también del deseo desesperado de protegerla. Y cuando la joven lo descubrió, cuando entendió que su madre era la mente detrás de aquel absurdo sacrificio, algo se rompió entre las dos, una confianza que no volvería a ser la misma. Mientras tanto, Vera y Lope vivieron un pequeño respiro entre tanto caos. Una carta de Federico, el hermano de ella, reavivó la esperanza en su corazón y la empujó a mirar de nuevo a ese muchacho noble que nunca dejó de esperarla. Su beso, tímido pero cargado de emoción, selló un nuevo comienzo. Pero Pía, que todo lo observa con ese instinto materno que le nace del alma, no pudo evitar sospechar del comportamiento de María Fernández, cuyos síntomas y silencios dibujaban la sombra de un posible embarazo. Y aunque la doncella lo negó con vehemencia, en sus ojos se reflejaba un miedo que iba más allá de la simple curiosidad ajena. Petra, recién recuperada de su enfermedad, bajó por fin a la zona de servicio. Sin embargo, su regreso estuvo lejos de ser una celebración. Ni las sonrisas forzadas ni las palabras de cortesía lograron disimular el hielo que se extendía entre los compañeros. El pasado, en ese sótano, pesa más que la enfermedad. Samuel fue el único en decírselo sin rodeos: tu salud no borra lo que hiciste, Petra. Y en esa frase se condensó la realidad que la aguardaba. Arriba, Manuel organizaba el trabajo en el hangar con la disciplina que había aprendido en los años de aviación. Pero su paciencia se quebró cuando descubrió que Enora fingía una cojera. La francesa, hasta entonces aliada, mostró un rostro desconocido, y Manuel sintió en su interior la punzada de la traición. Ese fue el punto de partida de un nuevo capítulo que empezaría con más preguntas que respuestas. El sol del martes 21 de octubre amaneció cubierto por una neblina espesa que parecía presagiar un día lleno de secretos. Adriano llevaba horas recorriendo el despacho de Catalina como un animal enjaulado. La carta de su amada había desaparecido y con ella, la posibilidad de limpiar el nombre de los Luján ante el detective que esperaba una prueba concreta. El hombre se negaba a aceptar que todo aquello fuera un simple accidente. Las cartas no se evaporan, murmuraba mientras removía papeles, abría cajones y revisaba una y otra vez el escritorio de Catalina, como si la misiva pudiera aparecer por arte de magia. Su desesperación crecía, y Catalina, viendo su angustia, trataba de mantener la calma. Si la carta no está aquí, aparecerá. No podemos dejar que el miedo nos ciegue, le dijo con esa serenidad forzada que solo las mujeres acostumbradas al peso del poder son capaces de sostener. Pero en el fondo, la marquesa sabía que algo no encajaba. Que aquella desaparición tenía nombre y voluntad. Y como suele suceder en la promesa, las cosas perdidas siempre reaparecen cuando menos se las espera. A media mañana, María Fernández, que había bajado a la despensa para hacer inventario, tropezó con una carpeta abandonada tras una caja de conservas. Al abrirla, encontró el sobre con el sello de Catalina. Su corazón se detuvo un segundo. No sabía si gritar o callar. Al final, decidió subir en silencio y dejar el sobre la mesa del despacho, sin decir una palabra. Cuando Catalina lo encontró, un suspiro largo escapó de su pecho. A veces la verdad se esconde donde menos miramos, dijo con una voz cargada de alivio y melancolía. Pero ni ella ni Adriano imaginaron que esa reaparición no era fruto del azar, sino de una mano que, quizás, quiso devolver la carta después de haberla tomado por interés. Mientras en la planta alta se respiraba ese aire tenso de misterio resuelto a medias, en las cocinas Petra decidía reunir a todo el servicio. La mujer, envuelta aún en un chal oscuro, se colocó en medio del comedor y los llamó a todos. Quería agradeceros por lo que hicisteis durante mi enfermedad, comenzó diciendo. Su tono era extraño, mezcla de orgullo y vulnerabilidad. Las miradas que la rodeaban eran frías. Gregorio apenas asintió. Pía cruzó los brazos y Lope, con gesto serio,
la observó sin pronunciar palabra. He aprendido que la vida en la promesa es más dura de lo que imaginamos, añadió Petra, tratando de sonar sincera. Pero nadie la interrumpió. El silencio que siguió fue tan denso que ni el repiqueteo de las cucharas logró romperlo. Cuando terminó, se retiró lentamente, sabiendo que su gesto no había cambiado nada. Que las heridas que dejó en la servidumbre eran tan profundas como las que la enfermedad había dejado en su cuerpo. En el hangar, Lope trataba de concentrarse en su trabajo, pero su mente estaba con Vera. Desde que se reconciliaron, había notado en ella una tristeza que no se desvanecía del todo, una sombra que aparecía en su mirada cuando creía que él no la observaba. Así que esa tarde decidió hacer algo distinto. Prepararle una cena con sus propias manos, sencilla pero llena de cariño. Si el amor no cura, al menos consuela, pensó mientras amasaba el pan y encendía una vela que Pía le había prestado. No sabía si aquel gesto serviría para disipar la melancolía de Vera, pero necesitaba intentarlo. Porque a veces, en la promesa, los pequeños actos de ternura son los únicos capaces de oponerse al peso de los secretos. Pero no todo el mundo tenía el privilegio de la calma. En el hangar, Toño intentaba comprender qué había pasado con Enora. La había visto salir corriendo esa mañana, sin mirar atrás, dejando su caja de herramientas a medio abrir. Desde que Manuel descubrió su engaño, el muchacho no podía dejar de repetirse que, de algún modo, él tenía la culpa. Siempre estropeo todo lo que toco, murmuraba, con los ojos húmedos y la voz rota. Manuel lo escuchó desde la distancia, y su corazón se contrajo. A pesar de la ira que sentía por el engaño, no podía soportar ver al joven tan hundido. Se acercó despacio. No es tu culpa, Toño. Si alguien falló, fue ella. No tú. Pero el chico no respondió. La mirada que lanzó a su maestro estaba llena de desilusión. Quizá no sea culpa mía, don Manuel, pero la ruina parece seguirme. Y se alejó, dejando al ingeniero sumido en una mezcla de rabia y compasión. La huida de Enora había dejado tras de sí más que un vacío. Había dejado una herida. Manuel no sabía si le dolía la traición o la idea de haber creído en ella. Me engañó con la misma frialdad con la que fingía cojear, se dijo mientras se quitaba los guantes, manchados de grasa y decepción. Sin embargo, en el fondo, una parte de él no podía evitar preguntarse qué la había empujado a mentir. ¿Miedo? ¿Ambición? ¿Una orden de alguien más? Porque en la promesa, nada sucede sin un propósito oculto. Esa misma tarde, en una de las salas laterales, Curro decidió enfrentarse a su verdad. Ángela lo esperaba junto a la ventana, con los ojos fijos en el jardín donde los criados terminaban sus tareas. ¿Qué querías decirme, Curro?, preguntó, sin volverse. Él tragó saliva. Sabía que cada palabra podría cambiarlo todo. Tengo que confesarte algo. Lo del matrimonio con Beltrán. No fue idea mía. Ella lo miró entonces, con una mezcla de dolor y certeza. Lo sabía. Fue ella, ¿verdad? Curro asintió. Leocadia piensa que así te salvaría del capitán. Pero no tiene derecho a decidir por ti. Las lágrimas brillaron en los ojos de Ángela. No sabe que con cada decisión que toma, me pierde un poco más. Esa frase quedó flotando entre ellos como una plegaria rota. Curro dio un paso hacia ella, quiso consolarla, pero ella retrocedió. No necesito compasión, Curro. Necesito libertad, y él comprendió que su amor solo podía existir si la dejaba ser dueña de su destino. Esa misma noche, Leocadia, ignorando el conflicto que había desatado, decidió actuar por su cuenta. Buscó a Beltrán, el joven amigo de Jacobo, y le habló con la serenidad calculada de quien cree saber lo que es mejor para todos. Mi hija necesita un hombre como usted, sensato y decidido. Su enlace pondría fin a muchos rumores. Beltrán, sorprendido, apenas pudo articular palabra. ¿Perdón? ¿Está usted hablando en serio? Leocadia sonrió, más de lo que imagina. Y en ese momento, el joven quedó petrificado, picueto, como si el suelo hubiera desaparecido bajo sus pies. La idea de casarse con Ángela, sin haberlo siquiera imaginado, lo dejó tan desconcertado que su mente no halló refugio en ninguna respuesta. Mientras tanto, en los pasillos silenciosos de la promesa, Pía observaba a María Fernández con discreción. La doncella llevaba varios días más pálida, distraída, como si su cuerpo guardara un secreto que su boca no se atrevía a pronunciar. Cuando se cruzaron cerca del lavadero, Pía la detuvo con un gesto amable pero firme. Si hay algo que quieras decirme, hazlo ahora. No te juzgaré. María bajó la mirada, y por un instante pareció que iba a hablar, pero el miedo ganó la partida. No hay nada, señora Pía.
Y se marchó deprisa, dejando tras de sí el eco de un silencio que decía más que 1000 palabras. El día terminó con un cielo color cobre y con las campanas de la capilla marcando la hora de la cena. Pero nadie en el palacio parecía tener hambre. Catalina y Adriano guardaban un secreto más. Lope preparaba su mesa con la esperanza de borrar las sombras del pasado. Manuel miraba al horizonte con la amarga sensación de haber sido traicionado. Y Curro, en la oscuridad del jardín, pensaba en Ángela, preguntándose si algún día su amor podría sobrevivir al peso de los pecados de sus madres. Nada parecía definitivo, todo estaba en suspenso, como si la promesa misma, ese lugar donde los sueños se tuercen y las verdades arden, respirara con ellos, esperando el próximo amanecer para revelar, una vez más, que cada secreto tiene su hora, y que la verdad, cuando llega, siempre exige un precio. A la mañana siguiente, la promesa amaneció envuelta en una calma engañosa. El viento agitaba las cortinas del salón principal y el murmullo de las criadas cruzaba los pasillos como una corriente invisible, pero en cada rincón se respiraba el mismo aire denso que precede a las tormentas. Leocadia se levantó temprano, había dormido poco, tal vez nada, y la determinación se le dibujaba en el rostro con una rigidez que hacía temblar incluso a quienes estaban acostumbrados a su tono autoritario. Después de la conversación con Beltrán, sentía que el plan empezaba a tomar forma, aunque aún no tuviera respuesta del joven. Ella, que toda su vida había movido hilos sin que nadie los viera, se convencía a sí misma de que estaba obrando por amor, no por ambición. Pero la línea entre ambas cosas, en su mundo, hacía tiempo que se había borrado. Beltrán, por su parte, llevaba horas dando vueltas por los jardines, incapaz de procesar lo que había oído la víspera. Las palabras de Leocadia le seguían resonando en la cabeza como un eco imposible. Mi hija necesita un hombre como usted. No podía creer que aquella mujer lo hubiera colocado, sin previo aviso, en el centro de un plan matrimonial. Su relación con los Figueroa había sido siempre cordial, pero distante. Apenas había cruzado unas pocas conversaciones con Ángela, lo justo para notar que la joven no compartía la ambición de su madre. Pensar en ella bajo el marco de un matrimonio impuesto le generaba un malestar profundo. Aún así, su educación le impedía mostrarse grosero. Debe de ser un malentendido, se repetía, pero sabía que Leocadia no hablaba por hablar. Mientras caminaba por el sendero que rodeaba la fuente central, recordó la expresión de Ángela la última vez que la vio. Había en su mirada una mezcla de dulzura y resistencia, una fuerza que lo descolocaba. Y por primera vez en mucho tiempo, Beltrán sintió una punzada de culpa por no haberla defendido de las maquinaciones de su madre. Decidió que debía hablar con ella, aunque eso significara enfrentarse a Leocadia. La encontró en la galería lateral, junto a las bugambillas, con un libro abierto sobre las rodillas. Cuando él se acercó, ella levantó la vista y su expresión se endureció. No esperaba verlo tan pronto, señor Beltrán. Él tragó saliva. Ni yo esperaba tener que venir a decir esto, pero creo que su madre ha ido demasiado lejos. Ángela cerró el libro con un golpe seco. Entonces ya sabe lo que planea. Beltrán asintió. Vino a hablarme de un posible matrimonio entre nosotros. Sin su consentimiento, ella soltó una risa breve, amarga. Leocadia cree que todo en la vida se arregla con un contrato. Beltrán la miró en silencio durante unos segundos que parecieron eternos. Quiero que sepa que no pienso participar en nada que usted no desee. Ni por su madre ni por nadie. Sus palabras, sinceras y contenidas, resonaron con una fuerza inesperada en el corazón de Ángela. Durante semanas, había sentido que todos decidían por ella. Su madre, Curro, incluso el destino. Pero escuchar a un hombre hablarle con respeto, con esa claridad, le devolvió un pedazo de control sobre su propia vida. Gracias, murmuró al fin, y perdón si mi madre lo ha puesto en una situación incómoda. Él hizo un gesto leve, casi afectuoso. A veces la incomodidad es el precio de la decencia. Y sin añadir nada más, se marchó. Cuando su figura desapareció tras el corredor, Ángela sintió por primera vez en mucho tiempo que no estaba completamente sola. En otro extremo del palacio, Petra terminaba de supervisar la limpieza del comedor de los criados. Sus pasos aún eran lentos, pero su orgullo seguía intacto. Sin embargo, el eco de su propio agradecimiento del día anterior la perseguía como una sombra burlona. Cada palabra que había pronunciado sonaba ahora vacía, sin efecto. La frialdad con que sus compañeros la habían recibido era un recordatorio cruel de que su regreso no significaba redención. Se detuvo frente al gran espejo del pasillo, aquel donde tantas veces había ajustado su cofia con gesto altivo,
y se observó con atención. Las arrugas alrededor de los ojos parecían más profundas, y por primera vez advirtió que no se trataba solo del cansancio físico. No me temen como antes, se dijo en voz baja, y en esa constatación había un tono de derrota que nunca se habría permitido admitir en público. Samuel pasó junto a ella, llevando una bandeja de cobre. ¿Necesita algo, señora Petra?, preguntó con esa cortesía que suena a distancia. Ella negó con la cabeza. Nada que usted pueda darme. El muchacho asintió, sin detenerse, y cuando ella lo vio alejarse, comprendió que el respeto no se exige, se gana. Pero su orgullo no estaba preparado para asumirlo todavía. En la cocina, Lope continuaba con los preparativos de la cena sorpresa para Vera. Había limpiado un pequeño rincón junto al ventanal, colocado un mantel de lino que había encontrado guardado y encendido una vela cuyo fuego danzaba tímido, reflejándose en los platos recién pulidos. Pía lo observaba desde la puerta, con una mezcla de ternura y prudencia. ¿Y si no viene?, preguntó ella, intentando no sonar pesimista. Lope sonrió, aunque en su sonrisa se adivinaba un rastro de inseguridad. Entonces me comeré la cena yo solo, pero al menos lo habré intentado. Pía cruzó los brazos, evaluándolo. Eres mejor cocinero cuando cocinas por amor. Se nota hasta en el olor del guiso. Él soltó una carcajada. Pues ojalá el amor condimente también la paciencia. Esa noche, cuando Vera bajó al comedor, encontró el rincón iluminado y a Lope esperándola con una tímida elegancia que la desarmó. ¿Qué es todo esto?, preguntó, tratando de esconder la sonrisa. Una cena sin excusas, respondió él. Para recordar que, incluso cuando todo parece derrumbarse, siempre hay un lugar donde reír. Se sentaron. Al principio hablaron poco, pero poco a poco la conversación fluyó, como el vino barato que Lope había conseguido con esfuerzo. Vera lo miraba y veía en él una calma que necesitaba desesperadamente. ¿Por qué haces todo esto por mí?, preguntó, de pronto, con un hilo de voz. Porque me importas, contestó él sin dudar, y porque no quiero que te acostumbres a la tristeza. Sus palabras la tocaron más de lo que ella esperaba. Por un momento, la imagen de Federico, su hermano, se cruzó en su mente. Recordó su carta, las frases donde le pedía que se diera una nueva oportunidad, que no dejara que el miedo le robara lo que aún podía amar. Y sintió que aquella cena era, en cierto modo, la respuesta que la vida le ofrecía. Gracias, Lope, dijo al fin, por recordarme que todavía puedo sonreír sin sentir culpa. Él tomó su mano, con cuidado, y la apretó suavemente. Ninguno de los dos habló más. No hacía falta. En el silencio se oía algo más fuerte que las palabras. La promesa de que, al menos esa noche, todo estaría bien. Mientras tanto, Manuel permanecía solo en el hangar, revisando una y otra vez las piezas del avión. El ruido metálico de las herramientas era el único sonido que rompía el silencio. Cada tornillo que ajustaba parecía ser un intento de reconstruir no solo el motor, sino también la confianza que Enora había destruido. La descubrió fingiendo una cojera, mintiendo con descaro, y ahora su ausencia era una herida abierta. Toño había desaparecido desde la mañana. No había vuelto a aparecer ni para el almuerzo. Manuel se preocupaba, aunque intentara disimularlo. En el fondo, temía que el muchacho se culpara más de lo debido. Se sentó en el banco de trabajo y, durante unos segundos, dejó caer la cabeza entre las manos. Recordó las horas de complicidad con Enora, las ideas compartidas, las pruebas en el taller, las risas breves. Todo se le antojaba ahora una farsa. ¿Qué buscabas, Enora?, murmuró, pero nadie respondió. Poco después, un ruido lo sobresaltó. Era Toño, que regresaba con la mirada cansada y la ropa llena de polvo. He ido al bosque, dijo simplemente. Necesitaba pensar. Manuel lo observó en silencio. ¿Y, has llegado a alguna conclusión? Toño encogió los hombros. Que soy un inútil. Manuel se levantó, caminó hacia él y le puso una mano en el hombro. Eso no lo dirás otra vez. No mientras trabajes conmigo. Toño levantó la vista, sorprendido. Pero si hasta usted está decepcionado. De Enora, no de ti, aclaró Manuel. Tú solo creíste en alguien. Y eso no es un error, es una virtud. El joven asintió, emocionado. A veces, las palabras que curan no necesitan adornos, bastan con ser sinceras. El atardecer pintó de dorado las paredes de la promesa. Catalina observaba desde su ventana cómo el sol descendía detrás de las colinas y, por un momento, permitió que la calma la envolviera. Adriano, sentado a su lado, hojeaba los documentos del detective. La carta ha vuelto, pero no sabemos quién la movió, dijo él, rompiendo el silencio.
Quizá nunca lo sepamos, respondió ella. Pero mientras no caiga en manos equivocadas, poco importa. Sin embargo, en su mirada había un brillo de inquietud. Catalina sabía que en esa casa nada desaparece ni reaparece sin motivo. Y el hecho de que la carta hubiera vuelto intacta la hacía desconfiar aún más. ¿Y si fue Leocadia?, aventuró Adriano. ¿Y si intentó leerla y luego se arrepintió? Catalina respiró hondo. Con Leocadia todo es posible. Pero ahora tiene otros planes entre manos. ¿Te refieres a su hija? A su hija y al pobre Beltrán, que no sabe en qué lío lo ha metido. En ese instante, las campanas anunciaron la hora del rosario. Catalina se levantó, dejando los papeles sobre la mesa, y antes de salir se giró hacia él. A veces me pregunto si no estamos todos atrapados en las promesas que hicimos por miedo. Adriano la miró, sin comprender del todo. ¿Por miedo a qué? A perder lo que creemos que nos pertenece, respondió ella, y se marchó. La noche cayó sobre el palacio con una serenidad aparente. Pero bajo esa calma, los hilos del destino seguían moviéndose, invisibles. Enora, lejos de allí, cruzaba el sendero que llevaba hacia el camino de Toledo. Su respiración era entrecortada, su paso rápido. Había huido sin mirar atrás, impulsada por el pánico y por algo que ni ella misma sabría nombrar: culpa, vergüenza, o tal vez miedo de ser descubierta por completo. Cada paso que daba la alejaba más del hangar, de Manuel, de Toño, de todo lo que había fingido. El rumor del bosque la envolvía, y por primera vez en mucho tiempo se sintió completamente sola. Lo arruiné todo, susurró, y el eco de su voz se perdió entre los árboles, como si la tierra misma se negara a escucharla. En la promesa, en cambio, todo parecía quieto, pero las puertas cerradas guardaban conversaciones pendientes, heridas abiertas, y secretos que apenas comenzaban a desenredarse. Y entre ellos, en el corazón del palacio, Leocadia preparaba su siguiente jugada. El amanecer del día siguiente llegó con una quietud extraña. Ni siquiera los primeros cantos de las aves lograron disipar el aire denso que envolvía los corredores de la promesa. Las paredes, acostumbradas a guardar secretos, parecían observar en silencio la inminencia de un enfrentamiento inevitable. En la habitación de los Figueroa, Leocadia se peinaba frente al espejo, cada movimiento medido, como si el simple acto de alisar su cabello fuera una manera de reafirmar el control que sentía perder. Sabía que Ángela estaba furiosa, que Curro había hablado, que la mentira ya no podía sostenerse. Pero en su mente, el fin siempre justificaba los medios. Si su hija no comprendía ahora, lo haría con el tiempo. Las decisiones de una madre no necesitan aprobación, solo resultados, murmuró para sí misma, sin saber que Ángela la escuchaba desde la puerta entreabierta. Cuando la joven entró, lo hizo sin titubear. Su mirada era la de alguien que ya no teme la autoridad. No sabía que hablabas sola, madre. Leocadia se giró lentamente. A veces el silencio es el único interlocutor que no juzga. Respondió con voz baja, pero firme. Entonces deberías quedarte con él, porque lo que hiciste no tiene defensa. Ángela avanzó un paso, contenida pero temblando por dentro. ¿Cómo pudiste hablar con Beltrán sin decirme nada? Leocadia dejó el cepillo sobre el tocador y se cruzó de brazos. Te he dicho 1000 veces que solo quiero protegerte. Ese capitán de la mata no te conviene. No te pedí protección, te pedí confianza. Eres demasiado joven para entender lo que está en juego. Y tú demasiado terca para admitir que no puedes decidir por mí. El silencio cayó como un golpe seco. Madre e hija se miraron durante un largo minuto, sin moverse. El corazón de Ángela latía con fuerza, pero su voz no temblaba cuando habló de nuevo. Beltrán vino a verme, me dijo lo que planeabas. No quiero casarme con él, ni con nadie. No soy un objeto que se entrega para resolver tus miedos. Leocadia apretó los labios, herida en su orgullo. Hablas como si lo entendieras todo, pero no sabes lo que es enfrentarse a la sociedad, a las habladurías, al desprecio. Yo sí lo sé. Pues soporta tu pasado tú sola, yo cargaré con el mío. Y sin añadir nada más, Ángela salió de la habitación, dejando a su madre con el rostro pálido y las manos temblorosas. Aquella puerta que se cerró con fuerza fue más que un gesto, fue una frontera. Leocadia se sentó lentamente en el borde de la cama. Por primera vez en mucho tiempo sintió el vacío de la soledad real, esa que ni la ambición ni el control pueden llenar. Miró el retrato de su difunto marido y susurró: hice todo por ella, y ahora me odia. Pero incluso sus palabras sonaron huecas.
Porque en el fondo sabía que no había actuado por amor, sino por miedo. Miedo a perder su influencia, miedo a que su hija escapara de su molde, miedo a reconocer que ya no tenía poder sobre nadie. A esa misma hora, en el despacho de Catalina, la mañana se filtraba a través de las cortinas con un resplandor tenue. La carta había sido recuperada, pero el misterio de su desaparición seguía latente. Catalina hojeaba el documento una y otra vez, buscando algo fuera de lugar. Una marca, un pliegue, una huella. Parece intacta, murmuró. Sin embargo, algo en su intuición no la dejaba en paz. Llamó a Adriano. ¿Te has fijado en el sobre?, le preguntó, señalando el sello. Sí, está entero. ¿Por qué? Porque juraría que lo cerré con lacre dorado, y esto. Lo levantó a contraluz. Es lacre rojo. Adriano frunció el ceño. ¿Estás segura? Tan segura como de que alguien la abrió. La sospecha cayó sobre ellos como una sombra. Ambos sabían lo que implicaba. Alguien dentro de la promesa había tenido acceso al despacho, había leído la carta y la había devuelto deliberadamente. ¿Pero quién? ¿Y por qué? Catalina apoyó las manos en el escritorio y dejó escapar un suspiro. Todo esto se está volviendo insoportable. La promesa se ha convertido en una casa donde cada mirada es una pregunta. No digas eso. Intentó calmarla Adriano. A veces las paredes oyen más de lo que deberían, pero no todo el mundo actúa con malicia. No lo sé, respondió ella con una tristeza seca. Solo sé que la verdad nunca desaparece del todo, se esconde hasta que decide herir. Y mientras hablaba, una idea empezó a germinar en su mente. La carta no había sido tomada por curiosidad, sino para ganar tiempo. Alguien quería retrasar la investigación del detective. Alguien que temía lo que esa carta contenía. Leocadia, susurró entre dientes. Pero no lo dijo en voz alta. Aún no. Manuel, ajeno a las intrigas de la planta superior, pasaba la mañana revisando el taller con la precisión de un relojero. El hangar estaba más vacío que nunca sin Enora. La ausencia de su risa, de su acento francés, pesaba en el aire. Toño intentaba concentrarse, pero la mirada perdida lo delataba. Si sigues mirando al vacío, vas a dejar caer el destornillador, dijo Manuel, intentando romper el silencio. El chico sonrió sin ganas. Es que no dejo de pensar en ella. ¿Enora? Sí, pensé que era diferente. Manuel se detuvo, lo observó con una mezcla de empatía y advertencia. A veces creemos que la gente miente por maldad, pero a menudo lo hace por miedo. ¿Y usted cree que fue miedo lo suyo?, preguntó Toño, con una chispa de esperanza. Manuel no respondió de inmediato. No lo sé, pero de algo estoy seguro. Quien huye sin mirar atrás no lo hace por valentía. Lo hace porque no soporta enfrentarse a su propia verdad. Las palabras resonaron en el aire como un eco filosófico. Toño bajó la cabeza, pensativo, mientras Manuel retomaba su trabajo. Pero en el fondo, ambos sabían que el misterio de Enora apenas comenzaba. Porque su huida no solo escondía una mentira personal, sino algo mucho más grande. Una amenaza que aún nadie en la promesa alcanzaba a imaginar. En el ala de servicio, Pía no podía quitarse de la cabeza el estado de María Fernández. La joven trabajaba en silencio, evitaba el contacto visual y se tocaba el vientre de vez en cuando, como si lo hiciera sin darse cuenta. Pía la observó desde la distancia. No era la primera vez que veía esos gestos, conocía bien el lenguaje del miedo femenino. Una tarde, mientras preparaban las sábanas limpias, decidió abordarla con cuidado. «María, ¿te encuentras bien?», preguntó con voz suave. «Sí, señora, solo cansada». «No es solo cansancio, y lo sabes». Pía se acercó un poco más. «He estado donde tú estás ahora. No hay nada que pueda asustarme más que el silencio». María levantó la vista, con lágrimas contenidas. «No puedo hablar. Si lo hago, me quedo sin trabajo». «A veces hablar es la única forma de seguir viva», respondió Pía. «Pero no te obligaré. Cuando estés lista, yo estaré aquí». La joven asintió, visiblemente conmovida, y siguió doblando las sábanas con manos temblorosas. Esa escena, insignificante a ojos de los demás, fue uno de esos momentos que definen la humanidad en medio del caos. Una mujer rota reconociéndose en otra, un secreto compartido en silencio. Al caer la tarde, Curro buscó a Ángela en el jardín. La encontró sentada junto al estanque, contemplando su reflejo en el agua. «Tu madre te habló esta mañana, ¿verdad?», preguntó él, acercándose despacio.
Ella asintió sin apartar la vista del agua. Sí, y creo que esta vez he logrado decirle lo que nunca me atreví. ¿Y cómo te sientes? Libre, y culpable a la vez. Lo miró por fin, pero sobre todo cansada de sentirme una pieza en el juego de los demás. Curro se sentó a su lado. No eres una pieza, eres el tablero entero, y nadie va a jugar contigo otra vez. Ella sonrió, por primera vez en días. ¿Y tú, dejarás que tu madre siga decidiendo por ti? Él se quedó callado. La pregunta lo golpeó en el pecho. Quizá no lo sé, pensó, porque aunque Curro había descubierto su verdadero origen, aún vivía a la sombra de secretos ajenos, los de los Luján, los de su pasado, los de una historia que seguía persiguiéndolo. El viento sopló, levantando hojas sobre el estanque, y por un momento todo quedó suspendido. Dos almas heridas, unidas por un amor que parecía imposible, se reconocieron en su fragilidad compartida. Y en ese silencio, sin tocarse, sin prometer nada, se entendieron como solo se entienden quienes han vivido demasiado pronto el peso de la decepción. Esa noche, cuando el reloj marcó las 10, Catalina bajó a los establos. Adriano la esperaba, inquieto. He estado pensando, dijo él, si la carta fue manipulada, deberíamos hablar con el detective antes de entregarla. No, aún no, respondió ella, con un tono que no admitía réplica. Primero quiero saber quién la tocó. ¿Y si fue alguien del servicio? Lo sabría, ellos no mueven una hoja sin que Pía lo note. No, Adriano. Esto lleva el sello de una mente más calculadora. ¿Leocadia? Catalina lo miró con los ojos encendidos. Si descubro que fue ella, no habrá carta que salve lo que está por venir. Sus palabras quedaron flotando en el aire como una advertencia. Porque en la promesa, los secretos nunca se destruyen, solo cambian de dueño. Y en algún lugar del palacio, Leocadia, aún sola en su habitación, sostenía entre las manos una copia de la carta. La verdadera. Su mirada fría se perdió en las líneas escritas por Catalina, y una sonrisa apenas perceptible curvó sus labios. No se puede gobernar una casa sin conocer sus debilidades, susurró. La cámara invisible del destino giró entonces hacia ella, sellando la certeza de que la paz en la promesa estaba a punto de romperse otra vez. La noche se derramaba sobre la promesa como un manto de terciopelo oscuro. En los corredores, solo el sonido de los pasos de los criados al finalizar su jornada rompía el silencio. Pero Catalina no dormía. El descubrimiento del lacre cambiado la había dejado con una sensación inquietante, como si en su propio hogar se movieran fuerzas invisibles que intentaban anticiparse a cada uno de sus pasos. En su escritorio, la carta reposaba bajo la lámpara, iluminada con una luz dorada que proyectaba su sombra sobre el papel como una herida. La observaba con una mezcla de miedo y furia contenida. No era solo un documento, era la prueba de que alguien la vigilaba, de que nada en ese palacio escapaba al control ajeno. Adriano entró en la habitación sin hacer ruido. «No has dormido», murmuró. «Dormir es un lujo cuando se vive entre mentiras», respondió ella, sin apartar la vista del sobre. «Catalina, estás agotada, no puedes seguir así». Ella levantó la mirada, y sus ojos brillaban con esa mezcla de lucidez y cansancio que solo tienen quienes llevan demasiadas batallas sobre los hombros. «No es agotamiento, Adriano, es claridad, por fin lo veo. Leocadia no solo mueve los hilos de su hija, también intenta mover los míos». Adriano se acercó lentamente. «No tenemos pruebas». «Las tendremos, y cuando las tenga, no habrá indulgencia posible». Su voz, habitualmente serena, sonó firme, cortante. Era el tono de una mujer que había aprendido a sobrevivir entre el honor y la traición. El silencio se hizo espeso. Afuera, el viento azotaba los cipreses, como si quisiera anunciar una tormenta. En otra ala del palacio, Leocadia examinaba la copia de la carta con la precisión de un cirujano. Había leído y releído cada palabra, cada línea, intentando desentrañar los secretos que Catalina guardaba con tanto celo. En esas páginas no había confesiones, pero sí claves, nombres, lugares, indicios. Lo suficiente para entender que la marquesa planeaba algo más grande, algo que podría poner en riesgo no solo su reputación, sino también el equilibrio de toda la hacienda. «Así que esta es tu arma, Catalina», pensó, doblando lentamente el papel. Su reflejo en el espejo mostraba a una mujer de rostro firme pero mirada desgastada, como si el poder que tanto anhelaba empezara a pesarle. En ese momento,
Un golpe en la puerta la sobresaltó. ¿Quién es?, preguntó, escondiendo el papel bajo un libro. Soy yo, madre, respondió Ángela. Leocadia suspiró, volvió a adoptar su expresión habitual y abrió la puerta. ¿Qué quieres a estas horas? Hablar, dijo la joven, entrando sin esperar invitación. ¿Otra discusión? No tengo fuerzas. Ni yo, admitió Ángela, pero ya no quiero que todo entre nosotras sea guerra. Leocadia la miró con desconfianza. ¿Qué pretendes? Pretendo que me escuches, aunque sea una vez sin interrumpirme. Su voz temblaba, pero no por miedo, sino por determinación. No quiero tu protección, ni tu dinero, ni tus intrigas. Solo quiero que me dejes vivir, que no decidas por mí, que no uses mi nombre para limpiar los pecados que no son míos. Leocadia intentó hablar, pero Ángela levantó la mano. No, esta vez no, siempre justificas tus actos en nombre del amor, pero el amor no se impone. El amor se permite, y tú nunca me has permitido ser quien soy. La mujer la observó en silencio, y por un instante, el peso de aquellas palabras pareció quebrar su máscara. Te pareces a mí más de lo que crees, susurró. Ojalá no fuera así, respondió Ángela, y se marchó. Cuando la puerta se cerró, Leocadia sintió una punzada en el pecho. No era solo rabia, era algo más profundo, un vértigo de pérdida. El eco de los pasos de su hija alejándose fue la única respuesta que recibió. Mientras tanto, en el hangar, Manuel y Toño seguían trabajando en silencio. La desaparición de Enora había dejado una sensación de fracaso que ninguno de los dos lograba nombrar. Toño intentaba concentrarse en el montaje del motor, pero cada pieza que tocaba le recordaba una promesa rota. Don Manuel, dijo finalmente, ¿cree que volverá? ¿Quién? Enora. Manuel tardó unos segundos en responder. Las personas que huyen rara vez regresan por voluntad propia. ¿Entonces no le importábamos? Tal vez sí, pero no lo suficiente. Toño apretó los labios. Su juventud lo hacía creer todavía en finales redentores, en explicaciones nobles. Manuel, en cambio, había aprendido que la vida en la promesa rara vez ofrecía consuelo. Miró al muchacho con empatía. A veces la traición enseña más que la lealtad. Duele más, pero deja menos dudas. No quiero aprender así, susurró Toño. Nadie quiere, respondió Manuel, y volvió a trabajar. De pronto, el ruido de unos cascos de caballo interrumpió el silencio. Ambos levantaron la cabeza. ¿Esperamos a alguien?, preguntó Toño. No, dijo Manuel, frunciendo el ceño. Salieron del hangar y vieron acercarse una figura a toda velocidad por el camino principal. Era un mensajero, llevaba el uniforme de los duques de Carril. Traigo un recado para don Beltrán de Carril, anunció al llegar. Manuel lo miró con sorpresa. Está en el ala norte. Lo acompañaré. Mientras caminaban, el mensajero explicó que el mensaje era urgente, una misiva oficial sellada con el escudo de la familia. Cuando Beltrán lo recibió, estaba conversando con Jacobo en la galería. Rompió el sello con las manos temblorosas. ¿Qué ocurre?, preguntó Jacobo, curioso. Beltrán leyó en silencio y su rostro se transformó. Primero incredulidad, luego una sombra de angustia. ¿Beltrán?, insistió Jacobo. El joven alzó la vista, pálido. Es mi hermano, se ha fugado. La noticia cayó como un trueno. Jacobo parpadeó. ¿Cómo dices? Ha desaparecido del regimiento. Nadie sabe a dónde ha ido. Guardó la carta en el bolsillo y añadió con voz rota. Y temo que venga aquí. Esa revelación, inesperada y peligrosa, agitó el equilibrio de la promesa. Nadie sabía quién era ese hermano, ni qué traía consigo, pero el gesto crispado de Beltrán bastó para que el rumor se extendiera. Pía fue la primera en comentarlo en la cocina. Dicen que un soldado desertor está camino a la hacienda. Y en pocos minutos, todos lo sabían. Manuel, al enterarse, sintió que la inquietud crecía, no porque temiera al desconocido, sino porque comprendía que cualquier llegada ajena podía alterar el delicado equilibrio que mantenía aquella casa entre secretos y apariencias. Al mismo tiempo, en el salón principal, Catalina se presentó ante Leocadia. La había mandado llamar con la cortesía fría de quien sabe que está a punto de abrir una batalla. Doña Leocadia, gracias por venir, dijo Catalina, de pie, junto al ventanal. Siempre a su disposición, marquesa, respondió la otra, con un tono suave pero calculado.
Me alegra oírlo, porque tengo algo que mostrarle. Sacó la carta de su escritorio y la colocó sobre la mesa. ¿Reconoce este sello? Leocadia lo miró con fingida indiferencia. Lacre rojo, un color elegante, sin duda. Curioso, ¿no? Yo suelo usar dorado. Catalina la observó directamente. Esta carta desapareció y reapareció con el sello cambiado. ¿Insinúa que yo? No insinúo, pregunto. Leocadia se mantuvo erguida, su sonrisa apenas perceptible. Me sorprende que me relacione con robos, marquesa. No hablo de robo, sino de intromisión. Entonces nos parecemos, replicó Leocadia, con una calma venenosa. Usted también se inmiscuye donde no la llaman. Las palabras chocaron como espadas. Catalina no pestañeó. Hay una diferencia, señora. Yo lo hago para proteger mi casa, no para manipular a los míos. Leocadia bajó la mirada por un instante, pero cuando volvió a alzarla, en sus ojos brillaba un destello de desafío. Protección, manipulación, dos caras del mismo espejo. Tal vez no somos tan distintas. Catalina dio un paso hacia ella, la voz baja pero cortante. Créame, somos abismos distintos, y le aconsejo que no pruebe hasta dónde puedo llegar cuando alguien intenta poner en peligro la promesa. Leocadia sonrió, aunque la sonrisa se le congeló antes de alcanzar los ojos. ¿Es una amenaza? No, una advertencia. Catalina recogió la carta. Buenas noches, doña Leocadia. La mujer giró sobre sus talones y salió sin mirar atrás, pero al hacerlo, sintió por primera vez que el terreno bajo sus pies empezaba a resquebrajarse. La marquesa de Luján no era un rival cualquiera, y si había descubierto su intromisión, todo podía derrumbarse. Esa noche, mientras el reloj marcaba las 11, Adriano entró al despacho y encontró a Catalina sola, con la carta otra vez sobre la mesa. ¿Ha terminado?, preguntó él. No, esto solo empieza. ¿Qué piensas hacer? Esperar. Las máscaras siempre caen cuando el silencio se vuelve incómodo. En ese momento, un ruido lejano interrumpió la conversación. Cascos de caballo cruzando el portón principal. Catalina y Adriano se miraron. ¿Quién llega a estas horas?, preguntó ella. Un sirviente irrumpió jadeando. Marquesa, el hermano de don Beltrán está aquí. Dice que viene huyendo. Catalina se quedó inmóvil. En su interior, algo le decía que esa llegada no era casual. Porque en la promesa, nada lo es. Cada visitante trae un pasado, y cada pasado, una amenaza. El reloj marcó la medianoche. En el pasillo, Pía se asomó por la ventana. En el patio, el recién llegado desmontaba del caballo con gesto exhausto, mientras Beltrán corría hacia él. ¿Qué has hecho, hermano?, le preguntó, sin saber si abrazarlo o empujarlo lejos. El joven lo miró con los ojos hundidos. He hecho lo que debía, y ahora necesito tu ayuda. Las luces de los faroles temblaron, como si el viento presintiera el nuevo peligro. Desde su balcón, Catalina observó la escena con el ceño fruncido. En ese momento entendió que los secretos no solo se escondían dentro de la casa. También venían cabalgando desde fuera. Y mientras la noche envolvía la promesa en un silencio expectante, un pensamiento cruzó su mente. Las cartas se pierden, los enemigos se disfrazan, pero las verdades siempre regresan, aunque sea montadas a caballo. El amanecer siguiente trajo una luz pálida, casi enferma. El cielo sobre la promesa tenía ese tono gris de las mañanas en que algo ha cambiado para siempre. En el patio, el caballo del recién llegado aún sudaba, como si hubiese corrido toda la noche sin descanso. A su lado, un joven con el uniforme desabrochado miraba alrededor con los ojos desorbitados, incapaz de ocultar la mezcla de miedo y culpa que lo consumía. Era Ramiro de Carril, el hermano de Beltrán, y su aparición, lejos de ser un simple episodio familiar, iba a convertirse en el detonante de nuevas turbulencias dentro y fuera de la casa. Beltrán lo observaba, desconcertado. ¿Qué has hecho, Ramiro? ¿Por qué demonios vienes aquí? El muchacho tragó saliva. No podía quedarme, no después de lo que ha pasado. ¿Qué ha pasado? Ramiro bajó la voz. El capitán de la Mata ha muerto. Beltrán retrocedió un paso, incapaz de procesar lo que oía. ¿Qué estás diciendo? Que lo mataron, o eso dicen, y todos creen que fui yo. El silencio que siguió fue como un disparo mudo. Beltrán lo miró con el rostro petrificado, las manos crispadas. ¿Tú lo hiciste? No lo sé, balbuceó Ramiro, con la voz quebrada.
Hubo una pelea, una emboscada, gritos, y cuando me di cuenta, él estaba en el suelo. Había sangre, mucha sangre. Beltrán sintió cómo el peso del mundo se le venía encima. En un segundo comprendió el alcance de aquella confesión. El escándalo militar, la deshonra familiar, la posibilidad de que su hermano fuera un asesino. Dios mío, susurró. Ramiro lo agarró del brazo. Tenía que venir aquí, no sabía a dónde más ir. Nadie puede saberlo, Beltrán. Nadie. Pero alguien ya lo sabía. Desde la galería del primer piso, Catalina había presenciado la escena. Su intuición, que rara vez fallaba, le decía que aquel muchacho no era solo un fugitivo, era un portador de desgracias. Bajó lentamente las escaleras, su rostro imperturbable, y se acercó con la serenidad de quien lleva años enfrentando el caos. Señores de Carril, dijo con tono medido, creo que esta conversación debe continuar dentro. Beltrán asintió, todavía temblando. Catalina los condujo al salón principal, donde Adriano aguardaba en silencio. Cuando el joven Ramiro terminó de contar su historia, la marquesa lo miró largamente. Entienda, señor de Carril, que la promesa no es un refugio. Es una casa con reglas, y cada sombra que entra trae su precio. Lo sé, señora, no busco esconderme, solo un respiro. Catalina entrelazó las manos. Lo tendrá, pero si lo que cuenta es verdad, pronto vendrán a buscarlo. Y cuando eso ocurra, la promesa no será campo neutral. Adriano, que hasta entonces había guardado silencio, intervino con prudencia. Si el capitán muerto es de la Mata, esto tendrá repercusiones. Catalina asintió, pensativa. De la Mata, otra vez ese nombre. Porque ese apellido, en la promesa, traía ecos de tragedia. El linaje del hombre que había arruinado la vida de tantos, desde Llana hasta Curro, desde las intrigas de Lorenzo hasta las maquinaciones de Cruz. El simple sonido de la Mata, bastaba para enturbiar el aire. Catalina miró al muchacho fugitivo y sintió un escalofrío. El destino tenía una forma cruel de cerrar sus círculos. En el ala de los criados, la noticia se extendió como un incendio. Los rumores crecían. Un soldado, un crimen, un muerto, el apellido maldito. Petra fue la primera en escuchar el murmullo de Samuel y María Fernández, y aunque fingió indiferencia, su curiosidad pudo más. Bajó la voz. Han dicho, de la Mata. Eso parece, respondió Samuel. Dicen que lo mataron y que el asesino se refugió aquí. Entonces la desgracia ha vuelto a esta casa, murmuró Petra, y se persignó, aunque sin mucha fe. Pía, que pasaba por allí, los interrumpió con autoridad. Basta de rumores, nadie habla de lo que no entiende. Petra arqueó una ceja. ¿Y usted lo entiende, señora? Pía la miró con severidad. Entiendo que en esta casa los secretos son pólvora, y tú deberías saberlo mejor que nadie. La respuesta dejó a Petra sin palabras. Por un momento, la vieja criada recordó sus propios errores, las veces que fue ella quien encendió esa pólvora. Pero su orgullo no la dejó ceder. Yo no tengo miedo, se dijo. Aunque sí lo tenía, porque Petra había visto demasiadas veces cómo la desgracia elegía siempre el mismo techo para caer. En el jardín, Curro y Ángela caminaban sin rumbo. Lo que ha pasado, lo cambia todo, dijo él, rompiendo el silencio. ¿Lo del hermano de Beltrán?, preguntó ella. Curro asintió. Sí, y si es cierto lo que se dice, su madre no tardará en usarlo a su favor. Ángela apretó los puños. Leocadia no pierde tiempo. Convertirá la tragedia en discurso moral. Y te usará de ejemplo, añadió Curro con amargura. Ella lo miró, cansada, pero con una calma nueva. Esta vez no lo permitiré. La voz de Ángela sonó firme, distinta, como si por fin hubiera cruzado una línea invisible. Curro la observó y sintió algo parecido al orgullo. Ya no es una niña, pensó. Pero en ese mismo instante comprendió que amarla significaba también dejarla caminar sola, sin protegerla, sin decidir por ella. Si la guerra empieza, prométeme que no la pelearás por mí, dijo ella. Él sonrió con tristeza. No sé si puedo prometerte eso. Entonces prométeme que sobrevivirás. Él asintió, y en esa promesa muda se selló algo más profundo que el amor. El reconocimiento mutuo de dos almas que, a pesar de todo, aún creen en la redención. Mientras tanto, en el despacho, Catalina debatía con Adriano sobre el destino de Ramiro. No podemos entregarlo, dijo él.
No sin pruebas. No podemos esconderlo tampoco, esta casa ya arrastra demasiadas sombras. Entonces, ¿qué harás? Catalina suspiró, apoyando las manos sobre la mesa. Lo que siempre hago, ganar tiempo. Adriano la observó con admiración y una pizca de miedo. Eres la única persona que conozco capaz de desafiar a la desgracia con calma. No es calma, respondió ella, es resignación. Su mirada se perdió en la ventana, donde el sol comenzaba a subir. Pensó en su padre, en Cruz, en Manuel, en todos los que habían pagado el precio de la ambición. Y sintió que cada nombre era una grieta más en los muros de la promesa. Algún día esta casa se caerá sobre todos nosotros, pensó. Y cuando lo haga, nadie podrá decir que no fue advertido. A media mañana, Beltrán buscó a Catalina en el despacho. Estaba pálido, exhausto. Marquesa, debo marcharme. No puedo poner en riesgo su casa. Nadie se moverá sin mi consentimiento, respondió ella con tono firme. Si te vas ahora, solo confirmarás las sospechas. Pero lo buscarán, y lo harán aquí. Lo sé, Catalina hizo una pausa, luego añadió. Cuando llegue el momento, dirás que lo acogí yo. Que actúe sin tu conocimiento. Beltrán se quedó sin palabras. Eso sería un acto de justicia, interrumpió ella, o al menos de humanidad. Sus ojos se encontraron. Catalina lo sostuvo con esa mezcla de autoridad y ternura que siempre desconcierta a los hombres. Beltrán comprendió entonces que la marquesa no protegía solo a su hermano fugitivo, protegía también a la memoria de la promesa, a la idea de que aún quedaba un rincón de honor entre tanta miseria. Esa noche, cuando todos se retiraron, Catalina salió al jardín. La luna iluminaba los rosales, y el aire olía a tierra húmeda. Se detuvo junto al estanque y miró su reflejo en el agua. Por un instante, creyó ver en ese espejo líquido no solo su rostro, sino los de todos los que habían pasado por aquella casa y la habían marcado con sus culpas. Dolores, Tomás, Cruz, Rómulo, y ahora Leocadia. Cada nombre era una sombra. Detrás de ella, Adriano se acercó en silencio. ¿Piensas quedarte ahí toda la noche? Tal vez, dijo ella, es el único lugar donde el pasado no habla tan alto. Entonces me quedo contigo. Catalina sonrió apenas. No tienes que hacerlo. Lo sé, pero quiero. Durante unos segundos, no hablaron más. Solo el murmullo del agua llenaba el silencio. Catalina pensó en la carta, en la copia, en Leocadia. En la llegada del hermano de Beltrán y en el nombre de la mata, que volvía a ensuciarlo todo. Sabía que el día siguiente traería consecuencias. Sabía que la calma era solo un espejismo. Y, sin embargo, por primera vez en mucho tiempo, sintió una certeza serena. Mientras tuviera el valor de mirar el horror de frente, nada ni nadie podría destruirla del todo. En el piso inferior, Pía cerraba las puertas del comedor cuando vio pasar a María Fernández, pálida, con una mano sobre el vientre. ¿Te encuentras bien?, preguntó. María asintió, pero sus ojos decían otra cosa. Pía la observó alejarse y murmuró. A veces las verdades más grandes se esconden en los silencios más pequeños. El reloj marcó la medianoche. En las habitaciones, cada alma de la promesa dormía o fingía hacerlo, sabiendo que el amanecer traería nuevas preguntas. Enora seguía desaparecida. La carta seguía siendo un misterio. Y ahora un fugitivo dormía bajo el mismo techo que los Luján. La promesa, fiel a su nombre, seguía siendo un lugar donde cada secreto prometía otra herida. La cámara imaginaria se aleja del palacio. Los ventanales iluminados, las sombras que se mueven tras las cortinas, la luna suspendida sobre las torres. Todo parece quieto, pero bajo esa superficie, las verdades se remueven, listas para salir a la luz. Porque en la promesa, nada muere, solo espera.